¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, porque miren, chicos, ya empezaron a salir las filtraciones de todo lo que traerá el evento de aniversario, porque como ya saben, esto está a punto de llegar. Para los que no lo sepan, el evento de aniversario debería de estar llegando la próxima semana, el día 6 de agosto. O sea, estamos a 5 días, se podría decir, de dicho evento. Así que obviamente ya hoy empezó a estar disponible la versión beta de este evento para los beta testers. Y obviamente estos beta testers están subiendo estos fragmentos de información, el cual les mostraré hoy en todo el video, todo lo que se ha filtrado, tanto cómo luce el evento, en cuántas partes se va a dividir, cómo lucirán ciertas cosas, el escenario y por supuesto las batallas junto a las nuevas skins, que obviamente es una de las principales cosas que mayormente vamos a hablar al respecto. Así que chicos, empecemos desde ya para que esto no se haga para nada largo. Y bueno, chicos, aquí estarán viendo la primera imagen confirmándose cómo luciría el segmento central del Experiment. Como ya saben, el evento se llamará Conspiración. Así es, chicos, este evento de aniversario tendrá de nombre Conspiración, porque para los que quieren estar un poquito en el lore, pues este evento consistirá en que Mutenstein, uno de los principales villanos, se va a lanzar pues a alcalde de Genetic City. Y bueno, obviamente nuestros protagonistas quieren impedirlo y van a ver cuáles planes están ocultos. Pero bueno, Conspiración parte 1, chicos. Ya aquí nos confirman que la parte número 1 consistirá de 120 combates. No sabemos la duración de esta parte, si durará 9 días, 8 días, 15, no lo sabemos, por lo cual ya eso se confirmará en los siguientes días. Pero más adelante, ahorita mismo ya les voy a decir cuántas partes se va a dividir este evento, pero para que vean cómo lucen. Igualmente aquí estarán viendo simplemente el panel de entrada a ese Experiment, que bueno, es lo típico. Obviamente no te van a colocar restricciones, obviamente como es una versión beta, las recompensas no están añadidas, así que si ven solamente eso de estrella de oro y obviamente el aviso de ahí de Not Final, que lo colocó el beta tester NGG Grow, igualmente las imágenes, como ya saben, como siempre, tanto son de el beta tester NGG Grow, de Pokraville y también de Delivery Man, el beta tester ruso. Pero bueno, aquí en esta imagen están viendo simplemente el panel de acceso a este Experiment. Y bueno, aquí mismo estarán viendo una imagen que confirma, y ya confirmado por el beta tester Pokra, este evento solamente consistirá en 2 partes. Así es, chicos, este evento no será como el año pasado que estuvo 3, no, solamente serán aquí 2 partes. Como lo he dicho, no se sabe el tiempo de duración, ya lo sabremos cuando esté el evento a punto de llegar o cuando ya llegue, pero bueno, quién sabe si puede durar 9 días o 14. Para mí puede durar 14 días cada parte, para que sea casi un mes de evento de aniversario. Pero sí, chicos, lo confirmo, 2 partes se dividirá este evento de aniversario. Y bueno, aquí estarán viendo un poco más de cerca lo que será este escenario de combate para este evento. Es una especie de tipo, es un estadio, parece la típica cancha de antro, o más que todo tipo antro, ya saben, tipo campo de básquetbol, ¿no? Más que todo por el material del suelo. Pero bueno, técnicamente es una presentación en Genetic City de esto mismo, de lo de Mutenstein. Así que la verdad, bonitos detalles, puntitos allá del público, arriba lo de las grandes pantallas y el escenario igualmente. Igualmente, aquí estarán viendo un poco más de cerca cómo lucirían los mutantes en combate en dicho escenario. La verdad, se ve muy bien, la verdad, se ve muy bien. No es de mis favoritos, creo yo, pero supongo que tendré que verlo y vivirlo, pero de resto está bonito, está bonito. Ok, por aquí tenemos otra pequeña filtración al respecto de los jefes. Obviamente no es importante, pero hay un detalle muy importante a resaltar. Obviamente está todo en ruso, porque es del beta tester de Delivery Man, que es de Rusia. Aquí lo están viendo, chicos, cada jefe de cada ronda de esta primera parte del evento. Ahí en el combate número 10, el astromago del 10º aniversario. Ojito, miren que en el combate número 20 veremos de jefe al Buranka de Crisis. Esto me da
una pequeña esperanza o un pequeño hype de que yo creo que el Buranka de Crisis va a volver en una caja aleatoria o en un paquete. La verdad, espero sea un paquete, pero lo dudo, va a ser en caja aleatoria, porque para los que no lo saben, creo que actualmente el Buranka de Crisis es el mutante más exclusivo del juego actualmente, porque solamente apareció una vez en el 2015 y de allí no se la ha visto nunca más. Así que si vuelve, al igual que lo hizo la Brittany de Crisis el año pasado, esperemos sea por paquete, pero lo dudo, yo creo que va a ser por cajita. Bueno, en el combate número 30 la Brittany de la nueva skin, que ya más adelante la verán. Combate 40 el Horus de skin de aniversario, Laran de aniversario, Mimi Chronocurva de aniversario de caja aleatoria, el Bounda de aniversario. En el combate 80 el Anomaly con la nueva skin, que lo verán más adelante. En el 90 la Gwyn de Fire. En el número 100 Triad. Y en el combate 110 Megastral. Y por aquí en el combate 120 doble ronda de Bufalor con su nueva skin, que claro que sí, chicos, se las voy a mostrar. Así que empecemos con las rondas de skin. Chicos, primera invitada del evento, la Brittany. Aquí la están viendo, chicos, la Brittany con su skin de porrista. Técnicamente es la que estaría promocionando un poco la campaña de votación, de la campaña electoral de Mutenstein. Y ahí la están viendo con sus bonitos detalles. Qué rico la Brittany. Muy bien, chicos, allí la están viendo. Obviamente cabello amarillito, como siempre trae. El cartel de Mutenstein, que la verdad me va a gustar ver las animaciones. Esperemos las animaciones cambien, pero estará bien interesante de ver, porque es muy diferente un martillo a un cartel, obviamente. Y bueno, chicos, obviamente como siempre vendrá en su skin de oro, pero les recuerdo, los invito desde ya a suscribirse y activar la campanita, porque esto apenas son las filtraciones. Cuando ya se suba todo confirmado, el cómo se va a poder obtener la Brittany, las recompensas del evento, qué mutantes se van a poder canjear, quiénes llegarán por caja, pues todo lo tendrán aquí en el canal. Así que Brittany obviamente esperemos sea gratuita para poder canjear con ficha del evento, o ya veremos si vendrá por paquetes o por caja aleatoria. Luego, chicos, la siguiente skin que participará en este evento es la del Monkey Crew. Miren cómo está hecha esa skin, la verdad está muy graciosa, muy cómica. Técnicamente son guardaespaldas, ¿no? O sea, uno es un guardaespaldas, el otro, pues la verdad, no sé qué puede parecer, el de abajo, y el de arriba, pues tiene un megáfono y parece un duendecillo. La verdad está muy graciosa la skin, está muy curiosa. Obviamente Monkey Crew es un mutante bastante malo, pero bueno, ya veremos cómo estará disponible. Obviamente lo más probable es que este se pueda canjear o no. La verdad, pues como tiene muchos detalles, capaz y sí, capaz y no. Siguiente invitado, amigos. Bufalor en su skin también de guardaespaldas. Chicos, ahí lo están viendo, la verdad cambia totalmente el Bufalor. Es cierto que desde aquí de primeras la skin se nota como que algunas texturas muy simples, pero no es fácil cambiar a ese mutante a este aspecto. La verdad me agrada bastante, y me gustaría verlo en la terraza o en combate para ver específicamente cómo serían los ataques, lo cual yo creo que sería lo mismo, pero está chido este búfalo guardaespaldas. Y chicos, miren la siguiente skin. Tenemos al Anomaly, que ahora sería la Anomaly, con su skin de presentadora, con cola, orejas, a la madre. ¡Qué rico! ¡Viva los furrillos! Estos furrillos traman algo. ¡Qué rico! Así es, chicos, creo que mi skin favorita, y no me pregunten por qué, porque no les voy a decir, Anomaly. Ahí, como lo he dicho, tipo presentadora o algo así. La verdad, bastante futurista. No sé la verdad a qué va esta skin, pero me gusta bastante. De cierto modo, me gusta bastante. Y obviamente también vendrá en su skin con estrella de oro. Ya saben que, pues, tristemente estos eventos no llegan ninguno en platino, y es lo triste, porque imagínense esta skin. Anomaly es uno de los mejores zoomorfos, y usarlo en el combate con esta skin, la verdad hubiera estado bastante bien si tuviera su estrella de platino, pero no la tendrá.
eso es todo. Y bueno, chicos, obviamente no nos olvidemos que ya desde antes en el canal se habían encontrado con lo que será el mutante exclusivo de este evento de aniversario, o sea, el mutante que va a representar este evento aniversario, ahí como lo están viendo. Obviamente todavía no tenemos nombre, todavía no tenemos estadísticas, pero ahí como lo ven, y ya lo he especificado, es como un Among Us humanificado, y ya hemos visto sus animaciones de ataques que la verdad están bastante chidos. Es un cambiaformas que puede cambiar a Missy Despierta o a Reed, el verdadero héroe. La verdad, el mutante mejoró mucho estéticamente con ver el tema de sus animaciones, y sus ataques son brutales. Pero bueno, chicos, les recuerdo que cuando apenas estén disponibles las estadísticas de este mutante, pues obviamente como creadores de contenido tendrán el video dando sus estadísticas reales y analizándolo como hacemos con cualquier mutante nuevo que sale en el videojuego. Así que, chicos, ya tenemos lo que es la cantidad de combates del evento, en cuántas partes se va a dividir. Ya les he dicho que la fecha sería para este 6 de agosto, si no hay retrasos, sería el inicio del evento aniversario. Y chicos, no olviden dejar ese poderoso like para apoyar el contenido, pero principalmente los invito a activar la campanita si no quieren perderse de cuando se confirmen las recompensas del experiment, qué mutantes se podrán canjear y cuáles no, las estadísticas del nuevo mutante, las cajitas diarias que costarán oro, la fecha del descuento de Evo, del descuento del Mutant Madness, y también si es que llega a venir lo que es el evento de reactores. Todo eso lo tendrán en el canal apenas se confirme en las novedades y ofertas. Y por supuesto, gracias por el apoyo, y esto es todo lo que se ha filtrado y es todo lo que les puedo decir y explicar. Así que sin más nada que decir, chicos, comenten qué opinan del evento hasta ahora y ya veremos qué tal será lo demás que se confirme. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Do your job. Bird is the name. Then Baller did the chain. Turn off for the watch. Busy plain Jane. Ride with the mob. Suck a nigga niggas up. Ride with the mob. Suck a nigga niggas up. Ride with the mob. Suck a nigga niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'm an ex-flying why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tougher, so he streamy when he